Finalizó en tablas el clásico de Avellaneda, 0-0 entre Racing e Independiente. La verdad que fue un partido que, más allá de lo que prometía en la previa, de los momentos que traían los distintos equipos, y que quizá, como todo clásico, tiene un componente especial desde lo emotivo, desde ese morbo que puede existir, la verdad que en el desarrollo de los 90 minutos fue a menos. Fue poco lo que brindaron los dos equipos, y en este caso no pasaron de un 0-0. Un partido que particularmente, obviamente con Racing y toda su gente a favor, porque jugaron en el cilindro de Avellaneda, tenía todo a favor, por lo menos en el arranque del compromiso, y fue un Racing que no aprovechó las que tuvo, o las pocas que le brindó el primer tiempo. No las aprovechó. Creo que insistió mucho, o así lo asimilo, que lo insistió mucho o lo buscó mucho por el lado izquierdo, por el ala izquierda, donde estaba Carbonero, en este caso el colombiano, desequilibrante por momentos, en otras no tanto, pero quizá ahí fue el lugar donde Racing más insistió para quedarse con este compromiso, que finalmente no fue. Pero fue por el lado izquierdo. Reitero, Carbonero insistiendo de alguna manera por esa banda, generó una que otra desatención, generó uno que otro desorden en la defensa de Independiente, pero no pudo capitalizar ni las que tuvo ni las que generó. Racing, en este caso, el primer tiempo fue donde más pudo sacar ventaja. De hecho, se encuentra con la expulsión a los 30 minutos del primer tiempo y no pudo capitalizarla. Nunca pudo, a lo largo del compromiso, a lo largo de los 90 minutos, nunca pudo hacer valer ese hombre de más que tuvo desde la media hora de juego. Nunca lo pudo hacer. De hecho, creo que Racing fue un poco más peligroso estando 11 contra 11 que 11 contra 10. Fue un poco más incisivo, fue un poco más peligroso, desequilibró un poco más por las bandas sobre todo, y estuvo más punzante. Pero allí, hasta esa media hora, después Racing poco y nada Racing. Este Racing, yo no sé, tendrá que trabajar mucho Costas, si es que Costas sigue al frente de la dirección técnica de la academia, pero este Racing es un Racing que quizá no demuestra todo lo que tendría que demostrar, sobre todo con los jugadores que tiene, y sobre todo en cómo se le ofreció el compromiso del día de hoy ante Independiente. Porque, reitero, a la media hora de partido ya tenía uno más, la gente a favor, la posesión de la pelota, y nunca pudo hacerle daño real, nunca pudo lastimar seriamente al arco de Rodrigo Rey, nunca lo pudo hacer. Y cuando lo hizo en el primer tiempo, de hecho, fue invalidado por fuera de juego. Un fuera de juego que además lo era. Pero poco y nada. Racing fue eso. Un puñado de situaciones en el primer tiempo. Ese gol anulado, cabezazo de Roger Martínez, que luego termina pegando en la cabeza de Sosa y que luego en instancias del VAR se inhabilita. Pero no fue más Racing, No fue mucho más que eso. Es más, termina el primer tiempo, Independiente aguantándolo como podía, con un buen baluarte en el arco como Rey, que es el que termina sosteniéndolo en los 90 minutos reglamentarios. Pero termina el primer tiempo e Independiente es como que se quita un peso de encima. Se quita un peso de encima porque era terminar como pudiera. De hecho, el gol anulado llegó casi sobre el cierre del partido. Entonces es como que estás pidiendo tiempo para que se acabe el primer tiempo, la primera etapa. Y ya en el segundo tiempo, que creíamos, por lo menos los que lo vemos a la distancia, además con los jugadores que tiene Racing, con los valores que tiene Racing, creíamos que se lo iba a llevar puesto, se lo iba a llevar por delante. Independiente obviamente prefirió un poco más resguardar la parte defensiva, porque si salía a jugarlo de tú a tú claramente lo iban a golear, o por lo menos no lo iba a ganar, o por lo menos no iba a sacar este empate casi que heroico que termina logrando el día de hoy en el cilindro de Avellaneda en condición de visitante. Fue un Independiente que entonces se reordenó de otra manera, entonces se organizó de otra forma, y por allí sí entonces robusteció un poco más la defensa, que en el primer tiempo al rojo sí le había pasado mal. De hecho, queda mano a mano en esa expulsión del primer tiempo, donde queda con un jugador menos. La estaba pasando mal en defensa en el primer tiempo. En el segundo se ve que Bacari organizó un poco los muñecos, e Independiente particularmente pasó a defenderlo de otra manera, y mejor incluso, porque entonces a los
escurridizos, a los jugadores bastante desequilibrantes como Carbonero por el lado izquierdo, que fue por donde más insistió Racing, prácticamente que nunca los pudo dejar mano a mano con la saga central. Siempre los taponó, siempre le impidió el avance por esa banda y lo controló de otra manera. Porque empezó a defender con 5 abajo y los volantes también se replegaban mucho y era prácticamente que un embrollo de jugadores de Independiente que defendían. Ahora bien, hizo algo particularmente, o que lo noté particularmente Bacari, y es que le cerró tanto las bandas y los mediocampistas se replegaron también, entonces era bastante difícil para Racing acceder, primero desbordando y segundo por dentro. Sin embargo, particularmente, y creo que quizá fue una mala lectura, o por lo menos así lo veo yo, que Racing en el primer tiempo estaba desbordando mucho por las bandas y encontró peligro, generó ocasiones de peligro, pero ya después en el segundo tiempo como que prescindió mucho de los laterales y de los laterales que subían, o de los extremos en este caso, y empezó a buscar por dentro. Creo que allí se termina chocando con una barrera porque Independiente, reitero, puso muchos hombres en defensa, además los volantes fueron más solidarios que nunca, se metieron atrás también, y era como que 2 murallas que tenía que atravesar Racing. Fue bastante complejo, lo entiendo desde ese lugar, pero una vez Independiente ordenado de esta manera, replegado, siendo consciente de que prácticamente el partido lo tenía que disputar de otra manera, o que lo iba a ganar, en caso tal lo pudiera ganar con una milagrosa que le quedara de contragolpe, o por lo menos defendiéndose e intentando buscar algo de ataque, y justamente con esa postura de Independiente es donde termina generando la ocasión, creo que una de las más claras del partido, que fue, o que quedó en los pies de Tarcia. Una jugada espectacular que empieza a exporle por la banda izquierda, en ataque por supuesto el rojo, y empieza a asociarse y prácticamente armaron una jugada, pero de equipo que está lúcido, de un equipo que aunque la estaba pasando mal con uno menos, que aunque estaba replegado, que aunque estaba defendiendo, un equipo que encontró ese espacio, esa oportunidad y se lanzó a ataque. Se lanzó al ataque y pudo haberlo ganado en esa ocasión, que pasó cerquita nada más. Cerquita, pero cerquita del arco custodiado por Gabriel Arias. Pero cerquita, pero por poco, por nada. Por nada, Independiente no se queda con el clásico de Avellaneda. Pero por esto, por nada. Por nada, terminó esa pelota afuera. Y de ahí en más, en el público de Racing, en el entrenador de Racing, que Gustavo Costas creo que a esta altura está bastante en el ojo de la tormenta por parte del hincha de Racing. Racing nunca encontró los caminos para poder dañar a Independiente. Nunca encontró los caminos para poder dañarlo de manera seria, de manera contundente. Nunca lo pudo hacer. Nunca lo pudo hacer. E Independiente particularmente fue creciendo. Fue creciendo en confianza, fue creciendo en defensa. De alguna manera se animó a ir de una forma para adelante, para no meterse del todo atrás e intentar arañar algo en el frente de ataque. No lo pudo hacer. Recuerdo una jugada de Gabriel Ábalos, donde también en el frente de ataque genera algo, pero no pudo hacer mucho más porque era solo. Obviamente no es lo mismo tener 11, o no era lo mismo incluso jugar de centro delantero con alguien que te acompañe, que está solo. Prácticamente era él con 3 defensores de Racing, y obviamente que se le complicó. Pero Independiente hizo su partido, y si ponemos en una balanza lo que fueron los 90 minutos completos, más obviamente los tiempos de adición, creo que Independiente termina sacando un mejor sabor de boca de este partido, de este clásico de Avellaneda. Creo que Independiente en el desarrollo de los 90 minutos, si bien no fue que hizo mucho más que Racing, pero sí se le valora, por lo menos yo lo valoro, de jugar casi una hora con un jugador menos y aún así teniendo posibilidades de ganarlo. Con un Racing que estando de local, que estando con su gente, que estando envalentonado, que estando mejor posicionado en la tabla de los mejores equipos de Argentina, que estando de alguna manera también con otros jugadores de otro calibre, de otra jerarquía. Es un Racing que terminó empatando con Independiente con 9 jugadores. Esa es la imagen final, ese es el pantallazo final que queda de este clásico de Avellaneda, más allá
de que Vera fue expulsado ya en los últimos minutos del compromiso, pero es un Racing que no pudo ganarle a 10/9 jugadores de Independiente de Avellaneda. Reitero, un Independiente bastante serio, sobre todo en el segundo tiempo, sobre todo en la segunda etapa, donde termina justificando, digámoslo de alguna forma, termina justificando este empate final 0-0. Reitero, con sabor a poco para Racing, para el hincha de Racing, que escapó muchos silbidos sobre el final. Entiendo que gran parte de esos silbidos o de ese descontento va para los jugadores, y mucho de ese silbido o de ese descontento también irá para Gustavo Costas, que parece no encontrarle por lo menos la mano al campeonato local. Por lo menos en Copa Sudamericana marcha de otra manera, marcha de otra forma. Ahora se tendrá que enfrentar a otro rival, por supuesto, ya eso será harina de otro costal. Pero en lo que tiene que ver con el certamen local, donde Racing de alguna manera está llamado a ser protagonista, le está costando. Y este partido, que era clave, con Independiente, clásico de Avellaneda, donde además Independiente viene en una leve alza, por decirlo de alguna forma, era con tu gente ratificar o por lo menos dar un golpe de saber que estabas metido en el campeonato, de que estabas allí al acecho, que era un rival serio para pelear por el campeonato. Pero hoy creo que ese Racing o esa intención de Racing termina retrocediendo 2 pasos para atrás. Creo que termina siendo eso un poco la radiografía del partido, que en un momento pasó a ser un poco soso, un poco aburrido, estaba para el sueño, se escapó uno que otro bostezo. Pero bueno, son los clásicos, hay que jugarlo. Entiendo que muchas veces en los clásicos no se va a apostar por la estética, por lo lírico, por lo lindo, por lo que quede bien. Los clásicos a veces se juegan como se pueden jugar. No siempre no es lo que se piensa, se desarrolla, no siempre es así. Y en este caso, para los intereses de Racing no fue así. Para los intereses del rojo, aunque quizá no fue así, pero termina sacando un resultado bastante positivo por cómo se le había ofrecido el partido. Entonces, en esta balanza de los 90 minutos como tal, creo que se puede inclinar un poco, leve, un poquito nada más. Tampoco fue que Independiente, no. Pero en los 90, reitero, si se pone en una balanza todo lo que ocurrió, creo que Independiente termina yéndose con un sabor a boca positivo, que Racing sí no, por allí sí no. De hecho, reitero, sobre el final hubo bucheos, hubo silbidos. Para los jugadores de Racing, creo que por la presentación también le caben esos silbidos al mismo entrenador Gustavo Costas. 0-0, clásico de Independiente con Racing Independiente, clásico de Avellaneda, en tablas. Muchas veces estos clásicos terminan empatados, muchas veces impera o reina el 0-0. Bueno, hoy fue uno de esos partidos, hubo matices, hubo momentos en los que Racing pudo hacer algo más, hubo momentos en los que Independiente pudo haber hecho algo más o tener algo positivo, algo de quedarse con los 3 puntos, pero fue muy mínimo, la verdad. Fue muy mínimo lo que ofrecieron para el público neutral, para el hincha que lo miró sin querer inclinarse para uno de los dos. Creo que en ese caso, en el espectáculo, en lo que pudieron ofrecer, fue bastante chato. Ahora, en el resultado, en lo que tiene que ver meramente con el resultado, creo que Independiente termina sacando una buena tajada de eso. Racing, preocupaciones, creo que hoy hay más dudas que certezas, sobre todo ese microclima de dudas va a tener que rondar a Gustavo Costas en lo que tiene que ver con el desarrollo de la semana y con su devenir en Racing. Veremos si finalmente continúa, veremos si esta comisión directiva o si esta dirigencia comandada por Víctor Blanco lo va a sostener. Eso lo veremos, pero por ahora, en lo que tiene que ver con este partido, Independiente se lleva un buen sabor a boca. Racing, no así. Racing, bastante aburrido y cabizbajo, fue la síntesis del 0-0 entre Racing e Independiente.